Hace casi 70 años, estos hombres acababan de salir del colegio. De un momento a otro pasabas de ser un niño a convertirte en un hombre. Eran demasiado jóvenes para participar en los momentos negros de la historia, el último año de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, a su avanzada edad, los pocos supervivientes que quedan se encuentran entre nosotros, escondidos a plena luz del día. Esta es la última oportunidad para escuchar de primera mano lo que sucedió realmente. Cuerpos de alemanes, de canadienses, de británicos. El olor, el hedor. Eso es la guerra. Eso es la guerra. Desde el desembarco en la playa el día D hasta la lucha en la batalla de las Ardenas durante el frío invierno, nos revelarán los verdaderos horrores de la Alemania nazi. ¿Cómo puede un ser humano hacerle algo así a otro ser humano? ¿Cómo pueden hacerlo? Esta es su historia contada con sus palabras, no la que cuentan los generales y los historiadores. Después de tantos años, me sigue afectando muchísimo. Veremos dónde lucharon en las grabaciones originales. Utilizaremos bombas y armas reales para ilustrar aquello por lo que pasaron los veteranos, pero no quedó registrado. Esta es la historia del último año de la Segunda Guerra Mundial en Europa, contada por los últimos héroes de guerra. Los últimos héroes de guerra. Las batallas de Escalda y Arnhem. La invasión aliada en Europa marchaba a buen ritmo. Hasta el momento habían sido bombardeados, derribados uno a uno por francotiradores enemigos y masacrados en las playas. Por fin parecía que la dirección del viento estaba cambiando. Parte del ejército aliado continuó desde el río Sena para liberar a Arras, Bruselas y Amberes sin encontrar prácticamente oposición durante más de 300 kilómetros. Entre ellos viajaba el teniente primero Patrick de la Force. Proveniente de una familia militar, Patrick siempre supo que se alistaría en el ejército si estallaba la guerra. La bienvenida de la liberación en Amberes fue absolutamente asombrosa. Fue tan increíble que se interpuso en la batalla. Todas las tropas hacían lo posible por progresar en la guerra y había chicas que los besaban y decían: aquí está mi niño, bésalo. Venid, tomad un café o un poco de brandy, cualquier tentación que te puedas imaginar. Para algunos, era la primera vez que se encontraban con caras amistosas. Después de casi 3 meses, Patrick y sus compañeros de las tropas británicas por fin sentían la satisfacción de haber logrado algo. Amberes era realmente el puerto más grande de Europa. Era el punto de conexión más importante para el ejército británico. Habíamos reunido a unos 5.000 prisioneros y el mejor lugar para dejarlos temporalmente era el enorme zoo belga. Mi general Pip Roberts me contó que la Cruz Roja había dicho que, de acuerdo con la Convención de Ginebra, no era justo meter a prisioneros desarmados en un zoo. Y que él simplemente había escrito diciendo: bueno, los belgas se han comido a todos los animales, así que ¿cuál es el problema? Después de tomar la ciudad de Amberes, la siguiente tarea de los aliados era abrir el puerto. Esto les proporcionaría una línea de abastecimiento crucial para las tropas de avance que se dirigían por tierra hacia Alemania. El enemigo sabía que debía impedírselo, por lo que dirigieron su arma más novedosa y mortal hacia Amberes: el cohete V2.
Ken Stardy se encontraba allí cuando llegaron los primeros cohetes. El V2 podía destruir no solo una casa, sino una línea de casas. No podías tumbarte para refugiarte porque no los oías. Hubo un ataque en particular que Ken recuerda especialmente bien. El V2 había caído en un cine, detrás de la pantalla. Así que uno de los extremos estaba totalmente destruido y el otro, donde se sentaba el público, estaba intacto. Había mucha gente. Imagínate el tamaño del público de un cine. Algunos de nosotros nos pidieron que fuéramos a recoger cuerpos junto a los marines. Habíamos visto muchísimos hasta el momento, pero esto tenía algo. Parecía irreal. Una auténtica pesadilla. Los muertos estaban sentados mirando la pantalla. Habían muerto por el impacto. El impacto había matado a toda aquella gente mientras miraba la pantalla. Había filas llenas de gente muerta. Me cuesta hablar de ello, pero... Hubo un tiempo en que no podía ni pensar en ello. Siendo atacada más de 3 veces al día, la ciudad de Amberes pasó a ser conocida como la ciudad de la muerte súbita. En la sección de alto secreto del Comando de Lucha de las Fuerzas Aéreas Británicas, se formó un equipo encargado de detener los V2. El grupo seleccionado se trasladó a Bélgica. Entre ellos estaba Eileen Young Husband, de 23 años. A finales de noviembre, me dijeron que iban a enviarme al extranjero. No me permitían que se lo contara a mi marido. Por entonces llevaba casada 6 semanas. No podía contarle a dónde ni por qué me iba. Eligieron a 8 de nosotras. Nuestro trabajo era encontrar los hangares desde los que se lanzaban los V2. Después, nuestros bombarderos Mosquito, que volaban por secciones, es decir, 2 aviones, sobrevolaban la zona de lanzamiento para bombardear los hangares. El problema es que no podíamos deshacernos de los cohetes, pero sí podíamos librarnos de todos los hangares. No podrían lanzarlos, así que eso hicimos. Si Eileen y su equipo no hubieran intentado detener los V2 que apuntaban hacia Amberes, el avance aliado podría haber sido detenido. Los aliados necesitaban asegurar el camino hasta el aeropuerto de Amberes para asegurar la ruta de abastecimiento para las tropas de avance. Eso significaba que debían asegurar el estuario del río Escalda, para unir el puerto con el Mar del Norte que seguía en poder de los alemanes. Esta labor fue encomendada al primer ejército canadiense. Para los generales, solo era un pequeño empujón en el mapa. Para los hombres que estaban en tierra, aquel terreno era como un curso de asalto. La toma de Escalda. El joven granjero de 20 años, Bill Davis, que había resultado herido en Normandía, había vuelto a su unidad justo a tiempo para luchar en esta batalla. Me caían bien casi todos los chicos del ejército canadiense. Creo que éramos todos unos fenómenos. Teníamos miedo, por supuesto, pero creo que la mayoría estábamos bien. Decíamos, vamos a enseñarles de lo que somos capaces. Estos se creen muy duros, pero espera que se enfrenten a los canadienses. La seguridad que tenía Bill duró muy poco. Los diques se habían hundido. Había trampas cazabobos por todas partes y se acercaba el otoño. Se encontraban en una zona de marismas con pocos lugares donde ocultarse.
Ese fue el peor trabajo que tuvimos en toda la guerra, el de tomar el Escalda. El tiempo era horrible. Hacía frío, nevaba, llovía y no había lugares donde calentarse o secarse. Yo me sentía muy frustrado porque nos estaban acribillando con ametralladoras como no te puedas imaginar. Y la mayor parte de mis hombres habían muerto. Nos pasamos el resto del día lanzándonos granadas. Los alemanes a nosotros y nosotros a los alemanes. Y fue realmente mortal. Había heridos por todas partes tumbados en el campo, gritando y chillando. Solo quedábamos 19 de los casi 100 de la compañía. Y cuando salíamos de allí me dirigí al comandante de la compañía, el mayor Popham, que estaba allí tumbado. Le habían disparado en la cabeza poco antes aquel día. Así que fui a coger su portamapas y todos sus papeles para que no los cogieran los alemanes. Y me asusté muchísimo. Me dijo, no puedes dejarme aquí. No vas a dejarme aquí, ¿verdad, Scoop? Ese era mi mote. Yo al principio no sabía qué decirle porque tenía la parte posterior del cráneo abierta. Así que le puse una chaqueta encima y le dije, Mayor, no puedo llevarle, pero llegaremos tan lejos como podamos. Así que nos agarramos y le llevé hasta donde estaban los jeeps que recogían a los heridos, y esa fue la última vez que lo vi. Yo quería ponerle sobre una camilla, pero él no quiso. No volví a verlo, pero me dijeron que había vuelto a ejercer como abogado. El primer ejército canadiense intentaba tomar el valle de Escalda para liberar el puerto de Amberes y que sirviera como ruta de abastecimiento. Los alemanes estaban decididos a detenerles y atacar con proyectiles pesados y morteros. Siempre piensas que tú vas a estar bien, que le caerá al de al lado. Pero cuanto más te metes en la guerra, más te das cuenta de que cada vez tienes menos oportunidades. Y cuando la guerra estaba tocando a su fin, porque sabíamos que estaba terminando, tenía cada vez más miedo, porque pensaba que haber llegado hasta allí y morir en ese momento. Siempre he dicho que habría acechado a ese alemán el resto de su vida. El joven Doug Bilder, de 20 años, era un especialista en morteros de Canadá. Recuerda cómo miraba aquel paisaje inundado y se preguntaba cómo esperaban que luchara allí. Los búfalos eran vehículos anfibios en los que colocábamos ametralladoras Bren o las que subíamos unos 12 hombres. Doc había luchado en Normandía con su mejor amigo Bob Garner. Se conocieron justo después del día D y se hicieron muy buenos amigos. Llegamos allí por la mañana y Bob estaba allí sentado frotando un anillo que, según me había dicho, le había dado su novia, que tenía una cruz en el centro. Y le pregunté, ¿qué pasa, Bob? Y me dijo, esto no me gusta. Nunca había hablado así hasta entonces. Y le dije, hemos estado en situaciones peores, porque en ese momento no estaba tan mal. Pero fue una noche horrible. Nos bombardearon sin parar. Bob y yo estuvimos toda la noche luchando. Al día siguiente estábamos durmiendo en un granero porque habíamos estado despiertos toda la noche. Así que nos fuimos a dormir como a las 8 de la mañana y alrededor de las 11 lanzaron un proyectil al granero.
Alguien preguntó, ¿hay algún herido? Blackie contestó que estaba herido. Le habían dado en la rodilla. Yo sacudí a Bob y le dije, Bob, han herido a Blackie. Y Bob rodó por el granero. Una pequeña pieza de artillería le había dado en la cabeza. Solo un pequeño trozo que casi ni sangraba y había fallecido. Fue muy duro. Yo no volví a ser el mismo después de aquello. Perdí los nervios. Salí a la carretera y vi que traían algunos prisioneros alemanes. Cogí una ametralladora Bren y quise dispararlos a todos de lo cabreado que estaba. Fue esencial que los canadienses aseguraran el Valle del Escalda. Las tropas aéreas británicas y estadounidenses necesitaban suministros cuanto antes. Les habían ordenado colocarse tras las líneas enemigas y capturar varias brigadas a lo largo de los canales y ríos de la frontera entre Holanda y Alemania. Al mismo tiempo, los tanques británicos y los soldados de infantería presionarían hacia ellos, unirían sus fuerzas y cruzarían las puertas hacia Alemania. Los generales habían prometido que si el plan funcionaba, la guerra habría terminado para Navidad. La Operación Market Garden. Bill Blois era uno de los soldados de la aviación británica que tan solo tenía 18 años cuando se alistó. No podía esperar a llegar a territorio enemigo. Nos habían encargado 16 misiones en Francia y Holanda, pero todas habían sido canceladas. A veces los aviones despegaban, volaban un rato y de pronto regresaban y la gente se estaba cansando de aquello. Y recuerdo que nuestro superior venía y decía, no va a quedar ni un solo alemán para cuando lleguemos de una vez allí. Johnny Peters, que tenía entonces 21 años, también recuerda cómo la frustración aumentaba. Nos nombraron el ejército non-NATO porque llevábamos allí 3 semanas y no había pasado nada. 17 de septiembre de 1944. Al final vinieron y nos alegramos mucho porque teníamos ganas de actuar y empezar a luchar. Nos habían entrenado para ello. El 17 de septiembre de 1944, esta descomunal flota de aerotransportadores, la más grande de la historia, aterrizó con 30.000 hombres. Se podía saltar de un avión a otro a lo largo de todo el canal. Era tan inmenso que todavía había hombres embarcando en Inglaterra cuando otros hombres empezaban a aterrizar en Holanda. Parte de la flota estadounidense tenía órdenes de saltar en Eindhoven, Zoen y Veghel y cubrir los puentes hasta la llegada del avance del ejército de tierra. Uno de los hombres responsables de llevarlos hasta su objetivo era el teniente de 21 años, Frank Gregg. Era domingo a mediodía, sobre la 1. El sol brillaba cuando llegué a tierra y la zona de salto estaba llena de enormes vacas frisonas, vacas lecheras. Y las vacas se asustaron muchísimo cuando vieron todos aquellos paracaídas caer. Y yo pensaba, madre mía, no me gustaría nada tener que escribir al hospital diciendo que estoy gravemente herido por una enorme vaca frisona. Los holandeses salieron de sus casas con ramos de flores, con licor Applejack, y se lo daban a mis tropas. Yo intentaba llamar la atención de las tropas para dirigirnos a nuestro objetivo,
que era un puente sobre una vía del tren. Y bueno, finalmente conseguí que se alejaran de las vacas y luego de la gente. Estuvo muy bien. Yo decía que todas las operaciones debían ser así. No pasó mucho hasta que llegó la lucha. Los alemanes atacaban fuerte porque venían de Normandía y todo el área de los alrededores del Canal de la Mancha y Bélgica. Así que había un montón de alemanes en los Países Bajos. Aquella noche, a medianoche, nos encontramos con un batallón alemán que apareció por la carretera y atacó mi puente. Pensé que no lo conseguiría, porque había perdido a un tercio de mi compañía. Es horrible perder a un hombre, porque en las pequeñas unidades de aviación todos son imprescindibles, pero cuando pierdes a la mitad de la sección es realmente devastador. Tienes que sentarte y escribirles las cartas a sus familiares. Y tú estás medio muerto del cansancio y de luchar todo el día. Pero cuando tienes la oportunidad, no lo puedes dejar, porque si no se te acumula el trabajo. Así que tienes que sentarte a escribir esas cartas, y eso es muy duro. Me apena profundamente informarle de que su hijo o su sobrino o el que fuera el familiar más cercano del que tuviéramos datos, ha resultado herido en el frente y ha fallecido en el hospital, o ha sido abatido en el campo de batalla, de donde fuera que estuvieras. Tenías que decirlo muy suavemente, porque la censura era muy estricta en aquella época. Así que eso es más o menos todo lo que podías decir. Era un buen soldado. Cientos de los hombres de Frank murieron conteniendo el puente cerca de Veghel. Yo tenía que contener el puente por si los británicos tenían que usarlo para cruzar con sus tanques y sus camiones. Me condecoraron por contener el puente, aunque realmente nunca lo utilizaron. Frank Gregg y sus camaradas estadounidenses habían asegurado los puentes, pero más al norte, las tropas británicas no corrían la misma suerte. Habían sido instruidos por el general Browning para contener otro de los puentes durante 48 horas. Los soldados de infantería recorrerían casi 100 kilómetros para relevarlos. Arnhem. Las cosas empezaron mal desde el principio cuando las tropas aterrizaron a más de 10 kilómetros de su objetivo, el puente de Arnhem. Los dirigía el comandante de brigada de 26 años, Tony Hibbert. Uno de los primeros errores que cometió Browning fue que nos soltó a 10 kilómetros del puente y todos cargábamos 35 kilos de equipo y no podíamos correr todo el camino. Tony Hibbert, de 93 años, es uno de los pocos oficiales que lucharon en Arnhem y siguen con vida. Sabía que los altos mandos estaban reequipando en Arnhem. Sus superiores se habían reorganizado y habían enviado a sus tropas de todas formas.
Tenías que aceptar las órdenes y llevarlas a cabo. No podías hacer otra cosa. Mientras Iver y sus hombres se colocaban en las posiciones defensivas, el puente empezó a vibrar. Pensamos que los tanques eran los nuestros que venían del sur, los que tenían que llegar a relevarnos. Teníamos a unos 160 hombres en el puente y todos se quitaron los cascos y se pusieron las boinas y fueron a recibirlos. Por supuesto, no nos dimos cuenta hasta que llegaron a la parte superior del puente y vimos que llevaban la insignia equivocada. Eran los Panzer alemanes que cruzaban el puente de Arnhem y se dirigían directamente hacia Tony Iver y sus hombres. Tuvieron que dar media vuelta y tuvimos una estupenda batalla. Los hombres del puente de Arnhem acababan de ser atacados por la división Panzer alemana. Estaban arrinconados bajo fuego enemigo, pero seguían conteniendo el territorio. Los tanques que debían relevarles se encontraban a kilómetros de distancia. Para Tony Iver y sus hombres, la lucha se trasladó desde el puente hasta las calles de Arnhem. Fue una lucha sobre todo cuerpo a cuerpo, también con bayonetas. Cuando las cosas se pusieron feas, los cabos ordenaron cargar las bayonetas y los alemanes se echaron a correr. No les gustó. Habían colocado francotiradores por toda la ciudad, por lo que los británicos hicieron lo mismo. Johnny Peters, de Liverpool, manejaba el rifle con facilidad. Los alemanes continuaron disparando desde todas direcciones durante todo el día. Era como estar en una película de cowboys, en la que todos quieren lucirse. Era bastante cómico en ese momento. Después, la patrulla alemana vino directa hacia nuestro frente, con un oficial del ejército y unos 20 o 30 soldados. Abrimos fuego y eran como patos sentados. Matamos unos cuantos de sus hombres. Había un hombre y el sargento Watkins dijo: "Id a por ese hombre". Yo tuve suerte y le di. Nos habían entrenado para ello, para matarlos. Cuando maté al primer tipo, le apunté con mi arma y antes de disparar pensé que tendría una madre o una novia, una mujer. Esa fue la única vez que lo pensé antes de disparar. De vuelta en el puente de Arnhem, Bill Blois estaba fuera patrullando cuando se descubrió un refugio que parecía sospechoso. Había un almacén de munición en el puente, pero no sabíamos que había munición dentro. Cada grupo tenía sus armas que llevaban los ingenieros. Llamé a un ingeniero, le di la munición y explotaron como una bomba. El puente tembló y prendió fuego a todos los que había alrededor. Madre mía. En las calles cercanas al puente, los alemanes eran numerosos y estaban destrozando a los británicos con su poder armamentístico. Estábamos en una casa y debíamos ser un escuadrón.
Los alemanes empezaron a dispararnos, así que salimos corriendo y nos metimos en la siguiente. Ellos nos siguieron y tenían esos autobuses tanque con los que volaban las fachadas de las casas. Nos fueron eliminando uno a uno. Iban siguiéndonos y nos destrozaron. Un amigo mío que se llamaba Private Jackson me dijo: Johnny, me han disparado en el cuello. Creo que ha salido por el otro lado. Y así era. Le había salido por aquí. Y tenía el cuello tenso. Yo sabía que estaba en shock. Así que le dije: ¿quieres que intente traerte un poco de té? Él me dijo: sí, si no te importa. Dejé el rifle y caminé 200 o 300 metros. Encontré a un compañero que estaba haciendo té. Le pedí que si podía darme una taza de té y me dijo que sí. Le conté que mi amigo estaba herido. Me alejé de allí justo cuando empezaron a bombardear la zona. Miré el té y estaba lleno de arena, así que tuve que tirarlo. Volví a donde estaba mi amigo y todo lo que encontré fue a otro tipo en una camilla al que le faltaba una pierna. No pude encontrar a Fred Jackson. Johnny nunca encontró a Fred Jackson. Si no hubiera ido a por té para Johnny, seguramente hoy no estaría vivo. En el puente de Arnhem la situación era caótica. Los médicos no tenían capacidad para evacuar a todos los heridos, las radios no funcionaban y los hombres estaban incomunicados. Las tropas de infantería enviadas para apoyar a los aliados seguían a kilómetros de distancia. Los generales habían planeado que 10.000 hombres contuvieran el puente de Arnhem durante 2 o 3 días. En cambio, solo 740 lo hicieron durante más de 3 días. Debido a esto, los alemanes intensificaron los ataques. Habían estado lanzando proyectiles de humo a nuestro edificio que contenían fósforo. Y al menos la mitad de nuestros hombres tuvieron que dedicarse a apagar los fuegos del edificio del cuartel general de la brigada. Había proyectiles de artillería explotando todo el tiempo. Y cada vez que explotaba uno, lanzaba pedazos de escombros por todas partes. Arnhem estaba en llamas y las tropas ya no tenían sitio donde esconderse. Sabíamos que el juego había terminado. Lo único que hacíamos era huir. Corríamos de una casa a otra y luchábamos. Corríamos y luchábamos. Los alemanes estaban ganando aquella batalla. Teníamos a 2 médicos, 2 doctores que no paraban de trabajar. Las bajas empezaron a acumularse y los alemanes lo sabían. Llevábamos mucho tiempo sin dormir y no teníamos agua. Tampoco teníamos comida y se nos habían acabado los medicamentos. Pero los hombres seguían teniendo buen ánimo. Seguían riéndose y haciendo bromas. Ellos no pensaban que eran valientes, pero eran los mejores. Seguíamos esperando que llegaran las tropas. Los oficiales no lo sabían, pero para subirles un poco la moral, les dije que llegarían al día siguiente.
pero ese día nunca llegó. Incapaces de tratar a todos sus heridos, los aliados se dieron cuenta de que tenían que tragarse el orgullo y alzar la bandera blanca. Todo estaba devastado. Me sentí avergonzado por haber estado allí y haber defraudado a toda aquella gente. En mi opinión, nunca debería haber sucedido. Bill fue capturado. Lo tomaron como prisionero y lo enviaron a una mina de sal en Alemania. Escapó y lo volvieron a capturar y a enviar de nuevo a la mina de sal, pero volvió a escapar. Johnny Peters tuvo suerte y consiguió escapar en barco por el Rin. El hombre del Daily Express tomó una fotografía. Salíamos todos sonriendo y eso, y salió al día siguiente en el periódico, el Daily Express, y ponía, lucharon como leones. Mi madre no podía permitirse comprar el periódico, pero alguien le dijo, hay un periódico en el que salen los tipos de Arnhem, los que están luchando allí contra las fuerzas aéreas. Y ella dijo, ese es mi hijo. Casi le da un colapso cuando me reconoció. Tony Iver también fue capturado. Se encontraba escondido, tumbado entre los escombros de lo que había sido Arnhem, donde fue descubierto por los oficiales alemanes y trasladado por algunos de sus hombres. A unos 15 kilómetros de Arnhem, el camión paró y cuando arrancó de nuevo, otro oficial y yo saltamos del camión y pudimos arreglárnoslas para escapar. Cuando estaba huyendo, el cabo alemán, al cargo del camión, apuntó con su fusil MP-40 hacia mis camaradas y mató a 6 de ellos. Eso lo recordaré siempre. Creo que es el único momento en el que sentí una emoción real. El ataque aéreo masivo había fallado. Las tropas habían aterrizado en distintos lugares, casi sin orden a lo largo de Europa, y no lograron conectarse. La operación Market Garden fue un desastre. Los canadienses tuvieron más éxito. Casi habían tomado el valle de Escalda y el estuario que abriría el puerto de Amberes. La isla de Walcheren era la última fortaleza en manos enemigas. Estaba fuertemente fortificada con enormes bases de hormigón para armamento. La isla de Walcheren. Para apoyar a los canadienses, los generales enviaron comandos de la Marina. Entre ellos se encontraba Jim Kelly, de Liverpool. Dijeron que había que tomar la isla. Era muy importante, porque dominaba el estuario del Escalda. Y ningún barco podía pasar por allí, porque era una suma enorme de armas en bases de hormigón suaves. Jim se había alistado en la Marina en busca de venganza por el bombardeo que las fuerzas aéreas alemanas habían lanzado en su pueblo natal. La tropa a la que yo pertenecía no era la que lideraba en ese momento. Y los hombres del flanco izquierdo habían quedado atrapados en un campo de minas. 4 hombres habían muerto. Los alemanes habían cubierto el suelo con unas minas conocidas como las Bouncing Etty,
escondiéndolas con cuidado bajo la superficie. Esto es lo que sucedía cuando la bota de un soldado activaba el mecanismo. Jim sabía que tenían que tener cuidado para sacar de allí a sus compañeros. Yo crucé el campo de minas y me dirigí hasta el primer compañero que vi. Cuando lo levanté, escuché un ruido y una mina salió volando del suelo entre su espalda y mi pecho. Tenía 4 segundos. No explotó. Así que saqué a mi compañero de allí. Tuve que andar otros 4 pasos para sacarlo. Una vez que se encontraban todos fuera del campo de minas, Jim y los demás todavía tenían que enfrentarse a los búnkers. Utilizaban bases de hormigón. En una de ellas había incluso un hospital. Seguían acercándose, pero no tenían ni idea de la resistencia con la que se encontrarían. Cuando llegamos hasta allí, simplemente cerraron las puertas y se quedaron allí. Nosotros golpeábamos las puertas y les gritábamos que salieran de allí. Pero terminamos tumbándonos sobre la cubierta durante toda la noche, helados de frío. Y al día siguiente, salieron con todo el equipo empaquetado y sus pequeños petates, y simplemente se rindieron. Hicimos lo mismo búnker tras búnker alrededor de la isla. Los alemanes, derrotados, se rendían. Jim y los demás hombres empezaron a moverse rápidamente de búnker en búnker entre dunas, asumiendo que tomarían a todos los alemanes como prisioneros. Bajábamos por las dunas de arena y según nos metimos en el hueco, los alemanes atacaron. Sabían que nos tenían acorralados en aquel agujero. Y entonces empezaron a llover proyectiles y bombas. Pagamos ese precio. Perdimos a 12 hombres aquel día y no nos lo podíamos permitir. Jim tuvo múltiples heridas de metralla. Fue trasladado a un hospital y más tarde de vuelta a Inglaterra. Recibió una mención de honor por su papel en Walcheren. Los soldados habían conseguido cumplir el objetivo de los generales con éxito: abrir el estuario del Escalda. La munición y las provisiones podían por fin atravesar el puerto de Amberes y llegar hasta el frente. Las atrocidades presenciadas por Doc Bilder, incluida la pérdida de su amigo Bob, le produjeron lo que hoy se conoce como trastorno de estrés postraumático. Perder a mi mejor amigo y sufrir los bombardeos realmente me afectó. Querían hacerme sargento al final, pero lo rechacé. No quería ser responsable de otros tipos. Ya tenía suficiente con cuidar de mí mismo. Doc recibió tratamiento y por fin dejó de tener pesadillas. Después de ayudar al comandante de su unidad, Bill Davis, también conocido como Scoop, resultó herido y fue enviado de vuelta a casa. No sé si cumplieron bien el trabajo o no, pero yo estoy muy orgulloso de haber servido con aquellos chicos. Este es el penacho rojo que llevábamos en el sombrero en lugar de la insignia. Lo llevo siempre que tengo la oportunidad.